El peronismo y sus obras, con Mario Albornoz. Hola Mario. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, un gusto saludarte a vos, a la audiencia, y acá estamos con un río Gallegos muy agradable, con una temperatura de 10 grados sobre cero en este momento, y bueno, vamos a tener una máxima de 17 grados hoy, así que esperamos poder disfrutarlo a full, ¿no? Así que estamos bastante contentos por el buen clima. Y bueno, antes de arrancar, Miguel, permitime recordar, por favor, que el día 6, el domingo 6, se cumplieron el 57 aniversario de la defensa de nuestra soberanía nacional en el combate del Lago del Desierto, donde Gendarmería Nacional tuvo un encuentro armado con carabineros chilenos, donde resultó muerto un carabinero, un teniente de carabineros, y otro gravemente herido, y bueno, en circunstancias que los carabineros se encontraban corriendo los hitos azimutales de nuestra frontera. Así que el 6 se cumplió un aniversario más, y hace 57 años de este encuentro armado. Estaba Onganía, ¿no? Estaba Onganía en el gobierno, pero es un hito que a nosotros los argentinos lo debemos recordar, porque nuestro valerosa Gendarmería Nacional supo sostener el honor de la nación, ¿no? Así que bueno, hoy en la columna de hoy justamente vamos a hablar sobre el Estatuto del Peón, la primer obra de nuestro general Perón, y el extraordinario genio de Perón creó la base material para poder poner en marcha una nueva Argentina, donde se hizo el hombre nuevo, y le dio a la clase obrera un conjunto de conquistas como el aguinaldo, las vacaciones pagas, el aumento de salarios, entre otras cosas, ¿no? Pero también aplicó medidas legales progresivas, no solo en las ciudades, sino también en el campo, estableciendo un nuevo régimen de trabajo rural. Es así que el Estatuto del Peón Rural se crea mediante la ley número 28.169, dictado obviamente a instancias del general Perón, por el cual por primera vez se reguló el trabajo rural de acuerdo a los principios del derecho laboral, y por su recuerdo se estableció el 8 de octubre como el Día del Trabajador Rural. Esta ley fijó por primera vez para todo el territorio de la República condiciones de trabajo humanitarias para los asalariados rurales que se encontraban en estado de esclavitud. Esta no fue una medida aislada, sino que era parte del inicio de las políticas sociales desarrolladas por el gobierno. La ley fue señalada como el comienzo de la protección legal del trabajador rural. En diciembre de 1946, el Congreso sancionaba la ley 12.921, promulgada en junio de 1947, que ratificaba el Estatuto del Peón, entre otros decretos. Meses más tarde, se sancionaba la ley 13.020, que reglamentaba el trabajo de cosecha. Significó un visible cambio en las estancias, en muchas de las cuales se mantenían prácticas semiserviles y paternalistas, heredadas incluso de la época colonial. El Estatuto del Peón Rural generó la reacción inicial de prácticamente todos los sectores empresarios agrarios. No obstante, la oposición no logró cambiar la decisión del gobierno. A la par del Estatuto del Peón de Campo, se dictaron sucesivos decretos presidenciales que regularon el trabajo transitorio de las cosechas. La ley 13.020 fijó mayores precisiones sobre las modalidades en que debían desarrollarse los trabajos y creó la Comisión Nacional de Trabajo Rural como organismo intersectorial con representación del gobierno, de los sindicatos y de los empleadores. Él estaba encargado de decidir las condiciones del trabajo que regirían en cada cosecha y en cada zona del país. La legislación laboral que amparó a los trabajadores rurales favoreció el desarrollo del sindicalismo que propiciaba la Confederación General del Trabajo
Recordemos que en esa época la CGT trabajaba fuertemente para la consolidación de todos los sindicatos. La cuestión es que las nuevas leyes sobre asociaciones profesionales condujeron a la creación en 1947 de una central única de trabajadores rurales denominada Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, FATRE. Más tarde, transformada en la actual Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE. El Estatuto del Peón fijaba las nuevas condiciones de vida y de trabajo, establecía el descanso dominical, el alojamiento adecuado, asistencia médica, vacaciones anuales pagas, rescisión de contrato de trabajo e indemnización en caso de despido. En noviembre de 1944, el general se adelantó a la recepción del estatuto diciendo: yo sé que el estatuto del peón ha sido, es y será resistido, pero sé también que ha sido, es y será indispensable establecerlo. Queremos que entre esto en el ambiente de una vez y paulatinamente vaya ejecutándose de la mejor manera posible. La Confederación de Sociedades Rurales planteaba que el Estatuto del Peón eliminaba la jerarquía del patrón para dejar a merced de los peones o de cualquier agitador profesional, conspirando contra la tranquilidad y la vida de las familias y la de los hombres honestos que trabajan en el campo. Mientras que la sociedad rural argentina puso el grito en el cielo argumentando que la nueva legislación sembraría el germen del desorden social, ya que inculcaba en gentes de limitada cultura aspiraciones irrealizables, colocándose por encima del mismo patrón en un claro intento de regresar a los fusilamientos obreros rurales en 1921. El estatuto fue luego derogado, restituido en 1974 y vuelto a derogar por la última dictadura en 1980 de la mano de Martínez de Hoz. El Estatuto del Peón estaba en consonancia con lo que luego el propio general proclamaría el 24 de febrero de 1947 en el Teatro Colón, y que es la síntesis de la historia de nuestro pueblo, que está contenida en el peronismo y la doctrina como movimiento de emancipación. Al respecto, el general Perón expresaba a los hombres de campo y decía: no queremos hacer el proletariado campesino, queremos hacer agricultores felices. Y también decía: este estatuto tiende a solucionar posiblemente uno de los problemas más fundamentales de la política social argentina. No es menor la esclavitud de un hombre que en el año 44 trabajaba para ganar 12, 15 o 30 pesos por mes, y esa es la situación del peón. Se encuentra en una situación peor que la del esclavo, porque a este el amo tenía la obligación de guardarlo cuando viejo hasta que se muriera. En cambio, al peón, cuando está viejo e inservible, le dan un chirlo como al macarrón para que se muera en el campo o en el camino. Es una cuestión que ningún hombre tenga sentimientos que tenga sentimientos puede aceptar. Pero escuchemos de la propia palabra del general hablar del Estatuto del Peón Rural y cómo hasta su madre se quejaba. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo: no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, o pagá o cerrá la estancia. Bueno, esto que es muy conocido de Perón, lo decía cuando estaba haciendo el primer decreto, la primera decisión
como secretario de Trabajo y Previsión. Lo segundo fue el Estatuto Profesional del Periodista. Mario, para ir terminando, repetime entonces la fecha del conflicto con los carabineros. El conflicto con los carabineros se suscitó el 6 de noviembre de 1965 en el paraje denominado Lago del Desierto. Y, ¿Laguna es lo mismo? No, no es lo mismo, porque hay una vieja dicotomía en eso que nosotros los sureños lo defendemos a ultranza, porque es el argumento que usaba la República de Chile para reclamarlo como propio, porque Laguna no tiene desaguadero y Lago tiene desaguadero, y el Lago del Desierto tiene su desaguadero. Pero me refiero, el lugar es el mismo. Sí, el lugar es el mismo. Claro, porque el operador tiene un informe sobre eso que después de la noticia lo vamos a pasar, y la verdad que es interesante conocer la historia, porque ya arranca desde muy tiempo, desde la época de Perón arranca el conflicto. Así es, sí, tal cual, sí, tal cual. Pero bueno, hace 57 años que se suscitó este conflicto. No, te saludo, hasta la próxima. Hasta la semana que viene, un abrazo y a cuidarse.